De hoy en el área de matemáticas vamos a ir profundizando un poco en los temas de los ejercicios que habíamos visto, operaciones combinadas. Vamos a ver, pues, como ya hemos visto, suma y resta de fracciones homogéneas y heterogéneas, vamos a unir un poco, a unificar un poco las sumas, las restas con las multiplicaciones y las divisiones de fracciones, que es el tema que vimos la clase anterior. Entonces, le voy a presentar dos ejercicios que habíamos tenido todavía para poder aplicarlos y luego vamos a realizar más ejercicios que quedarán en su aula virtual para que procedan a realizar la actividad siguiendo pues los pasos que les voy a compartir en este momento. Bien, uno de los ejercicios que teníamos es el que presentamos a continuación. Tenemos 2 tercios sobre 5 más 2, 8 quintos sobre 3, ¿verdad? Yo en la mañana les había comentado, les había pedido que me enviaran a mi WhatsApp los métodos en los cuales habían preguntado en casa, ¿verdad? Por ahí había unos que todavía hay que em, unificar todos esos métodos para realizar uno que nos ayude, ¿verdad? Y esto lo podemos resolver de dos formas. Nosotros ya habíamos visto, recordamos, que para realizar divisiones de números fraccionarios de fracciones, nosotros podíamos aplicar tres métodos. El primer método era el método en cruz, el segundo método era el método de invertir y multiplicar, y el tercero era el método de extremos y medios. Entonces vamos a resolver este ejercicio por medio de los tres métodos para poder darnos cuenta que que todos los métodos van a tener el mismo resultado. ¿Bien? Y luego vamos a plantear más ejercicios y también los que usted va a realizar en casa. Bien, entonces tenemos aquí 2 tercios sobre 5. Primero vamos a darnos cuenta pues que esta es una fracción, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que esta, vamos a ver, es una fracción, ¿verdad? Entonces yo tengo allí 2 tercios. Para poder hacer una fracción, el 5 debe ir sobre la unidad. Y allí yo ya pude hacer una fracción dividida para otra fracción, ¿verdad? Entonces voy a ver que ya tengo allí 2 y que es 2 tercios, una fracción, y 5 sobre 1, que es la siguiente fracción. Voy a resolver primero este ejercicio de aquí. Voy a resolver primero esta división. Y aquí voy a aplicar el método que tenía, ¿verdad? En donde tengo extremos y medios. Pero también lo voy a aplicar de los otros dos métodos que los tengo. Por ejemplo, aquí a mí me queda 2 tercios, ¿verdad? 2 tercios. Esta rayita significa que es dividido para 5 sobre 1. Bien, el primer método me dice que yo puedo multiplicar en cruz, ¿verdad? Voy a multiplicar 2 por 1, 2. 2 por 1 va a ser 2, ¿verdad? 2 por 1, 2. Y 3 por 5 va a ser 15, ¿verdad? Ese es en el primer método. Vamos a aplicar el segundo método y el segundo método me dice que yo puedo dejar la primera fracción normalmente y la segunda voy a cambiar el signo de división por el de multiplicación y voy a invertir la segunda fracción. Quiere decir que me va a quedar un quinto. Y luego multiplico, voy a multiplicar, ¿verdad? Por el segundo método, numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Me quedaría 2 por 1, 2 y 3 por 5, 15. Se dan cuenta que me sale la misma respuesta utilizando dos métodos distintos. Voy a utilizar el tercer método y el tercer método me habla a mí sobre los medios y los extremos, ¿verdad? Entonces yo voy a aplicar el tercer método y el tercer método me dice a mí
que tal y como se encuentra allí, yo tengo 2/3, ¿verdad? Sobre 5/1. Aplicando el método de extremos o el de la orejita, como hablábamos en clase, voy a aplicar extremos con extremos y a multiplicar medios con medios. Esto me va a dar como respuesta, bien, tengo como respuestas 2 por 1, 2 y 3 por 5, 15. ¿Verdad? Entonces, he aplicado los 3 métodos que vimos en clase. El método para multiplicar en cruz, el método de cambiar el signo e invertir la segunda fracción y el método de extremos y medios, ¿verdad? Hemos aplicado obteniendo el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, allí nosotros nos damos cuenta que aplicando cualquiera de los 3 términos nos va a salir el resultado, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a colocar el resultado de nuestra primera fracción. Y eso sería 2/15. Más, ¿verdad? Luego voy a resolver la siguiente fracción. En la siguiente fracción a mí me dice pues que voy a colocar sobre la unidad ese número y bueno, voy a resolver con cualquiera de los métodos como hemos resuelto anteriormente, ¿verdad? Entonces yo tengo 8/5 dividido para 3/1. Voy a utilizar el método más sencillo para resolver la siguiente fracción, dado que ya en la anterior expliqué los 3 métodos. Bien, voy a multiplicar en cruz y eso me va a dar como resultado 8 por 1, 8 y 5 por 3, 15. Si yo aplico los 3 métodos, todos me va a salir el mismo resultado. Entonces coloco 8/15. Lo que hago es resolver ahora una suma de fracciones homogéneas. Recordando el tema anterior, decimos que para sumar fracciones homogéneas, sumamos los numeradores y el denominador sigue siendo el mismo, ¿verdad? Como aquí tenemos denominadores iguales, el denominador no cambia y sumamos 2 más 8. 2 más 8 nos da 10, ¿verdad? Luego, para poder reducir la fracción, debemos simplificar. Yo voy a simplificar quinta de 10, 5 y quinta de 10, ya voy sacando la mitad. Quinta de 10 me va a dar a mí 2 y quinta de 15 me va a dar 3, ¿verdad? Como resultado de esa fracción, yo obtengo 2/3. Muy bien. Y así obtengo el resultado de mi fracción. Entonces, cuando yo tengo una fracción y mi signo se encuentra en esta parte, me da a entender que yo tengo completa mis divisiones o mis fracciones y que debo colocar la unidad debajo del número, ¿verdad? Para poder completar un denominador y formar una fracción completa. Es lo que habíamos hecho cuando nosotros multiplicábamos o dividíamos números enteros y fracciones. Recordamos que colocábamos la unidad para completar la fracción. Eso mismo es lo que hacemos en este ejercicio. Muy bien, ahora vemos el siguiente ejercicio y tenemos 1/1/4 más 1/1/3. Vamos a darnos cuenta que ahora el signo lo tenemos aquí. Un tip muy bueno sería darse cuenta en dónde se encuentra la raya fraccionaria. Ese es donde nos va a dar la muestra de a dónde vamos a dividir o cuál va a ser el lugar en donde voy a tener que aumentar con denominadores
1, ¿verdad? Sobre la unidad. Muy bien, vamos a borrar esta raya porque es solo referencial. Listo. Entonces yo voy a completar mi fracción en este momento porque yo tengo aquí 1. Yo tengo, por ejemplo, así. 1 dividido. A ver, vamos a ver bien aquí. Yo tengo 1 dividido para 1/4. ¿Verdad? Sacándole aparte. Ahora sí, vamos a resolver. Completamos la unidad, ¿verdad? Completamos con la unidad y vamos a hacer el método en cruz, que es el más utilizado. O también podemos utilizar el de invertir o el de extremos y medios. Y digo 1 por 4, 4 sobre 1 por 1, 1, ¿verdad? Luego voy a realizar lo mismo con la siguiente fracción y voy a tener en este caso 1 dividido para 1/3. Aquí vamos a aplicar el segundo método, el método de invertir. Y bien, voy a completar ese 1 con la unidad y voy a realizar 1 sobre 1 por, voy a invertir 3 sobre, ahí se fue feito, 3 sobre 1. Y multiplico numeradores y denominadores. 1 por 3, 3. Y 1 por 1, 1. Entonces, todo número que tiene un denominador 1 se puede plantear como un número entero. Quiere decir que la respuesta me queda 4 más 3 y eso me va a dar como resultado 7. ¿Bien? Entonces yo podré colocarlo de esta manera, sacarlo como división y completar el 1, o también puedo hacerlo utilizando los medios, los extremos, utilizar 1 sobre 1 dividido para 1/4, ¿verdad? Más 1 sobre 1 dividido para 1/3. Aplicando medios y extremos, voy a utilizarlo de esta manera. Tengo como resultado 1 por 4, 4, 1 por 1, 1, más 1 por 3, 3, y 1 por 1, 1. Luego sumo 4 más 3, 7, y el 1 pues puedo colocarlo o esto se convierte pues en un número entero que me da como resultado 7. Entonces, vamos viendo. Utilizamos completando el 1 y luego aplicamos la técnica de los extremos y los medios. Sacamos la división aparte, completamos con la unidad, realizamos la división de fracción, la utilizamos la división de fracciones por cualquiera de los dos métodos y luego procedemos a hacer la suma o la resta como indique mi ejercicio. Bien, entonces este ha sido el resultado de las dos fracciones o de los dos ejercicios que enviamos en la tarea y que no se pudieron concretar. Aquí podemos pues nosotros sacar aquello que le aprendió alguien, aquello que le explicó alguien, aquello que le explicó la mamita al papito para poder hacer un solo concepto y poder decir que varios métodos existen para realizar un ejercicio, pero siempre la respuesta va a ser una sola. Y esa respuesta es la correcta. Muy bien, en este momento yo ya voy a colocar en la plataforma de Teams ejercicios que vas a realizar aplicando estos conocimientos. Recuerda, aquí vas a realizar suma de fracciones, restas, multiplicaciones y divisiones de fracciones, aplicando los 3 métodos que ya hemos visto en clase. Buena suerte y que realices muy bien tus actividades. Nos vemos la próxima clase.